Damos gracias a Dios porque nuevamente tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y esto significa un privilegio enorme para nosotros el poder hablar de algo tan interesante, tan lindo, tan delicado, pero creemos que hemos sido delegados por el Señor para poder hablar, facultados por Él, para poder hablar de su palabra. Así que les saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Queremos orar. Hemos tenido la bendición este día de poder orar por una persona que estaba enferma y que esta persona, pues, gracias a la oración, no que hicimos nosotros, sino un grupo de personas que ni conocemos, Dios actuando en la vida de esta persona y agradecida con el Señor, se ha reconciliado con Él. Así que oraremos y agradeceremos a Dios sus bondades, porque Dios sigue siendo bueno, aunque nosotros seamos malos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más nos dirigimos hacia ti con temor, con temblor, con reverencia, Señor, para agradecerte por nuestra vida, para agradecerte este espacio de tiempo que nos das, para agradecerte por las personas, Señor, que tú tomas para que entren en una relación de comunión con nosotros a través de la palabra, Señor. Porque todo esto nosotros reposamos en la vida del Espíritu, porque no es una obligación, sino es el Señor quien invita para oír su palabra. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Si hay personas que están pidiendo oración porque están enfermos, pues tomamos tu oración, amigo o hermano en Cristo, y la levantamos delante del Señor. Él es el que faculta. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. En esta oportunidad queremos hablar sobre uno de los evangelios que es conocido como el Evangelio de Mateo. Tomaremos el capítulo número 3 y ahí vamos a empezar a leer la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. En aquellos días, oiga, está hablando de estos días, Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, con un mensaje que decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías. Entonces, Juan viene para darle cumplimiento a una profecía que hacía muchísimos años atrás se había dado por aquel profeta maravilloso llamado Isaías. Antes, naturalmente, esta profecía tenía su tiempo y naturalmente ahora se cumple y aparece dentro de la profecía, el cumplimiento de la profecía, aparece este hombre llamado Juan el Bautista. Ya estaba determinado que iba a aparecer un hombre antes de que Cristo Jesús apareciese, y este hombre llamado Juan el Bautista era el que iba a preparar el camino para el otro que habría de venir. Juan era un hombre de una apariencia tal vez no muy agradable para la gente, por su forma de vestir y por su forma de predicar, porque su predicación era una predicación que iba con mucha fuerza, fuerza que viene del Señor. No venía con requerimientos humanos ni tampoco acomodando un mensaje. Entonces aparece en aquellos días, estos días de los cuales está hablando aquí la palabra de Dios, es el cumplimiento, como decíamos, de una profecía que se había dado por Isaías. Aparece Juan y aparece predicando en el desierto de Judea. ¿Cuál era la ocupación? La ocupación era de predicar. Mire, puesto que el reino de Cristo se establece por la locura de la predicación. No se establece por hacer un show, no se establece por un concierto de música, sino por la predicación de la palabra del Señor.
Mire qué interesante es esto. Entonces, por eso dice que por la locura de la predicación han sido cambiados tantos hombres y dentro de ellos yo doy testimonio de que el Señor me alcanzó y no me alcanzó con eventos extraordinarios, sino con la locura de la predicación. Locura, ¿por qué? Porque el mundo señala el evangelio, la predicación de la palabra como una locura. Usted mira a un hombre parado en una esquina, ¿quién le hace caso? Está proponiendo la locura de la predicación, porque para el mundo esto es locura, pero para mí es el poder de Dios. Y hoy puedo decir, bendita locura, porque esta locura, la locura de la predicación, cambió mi vida y la sigue cambiando, porque no se detiene, es un proceso, como un proceso que lleva un niño dentro del vientre de la madre. Ese niño es fecundado, el óvulo va, es fecundado por el esperma. El esperma va y fecunda el óvulo y se empieza a desarrollar una criatura que los primeros días es imperceptible y la madre sabe muchas veces que dentro de sí lleva ya un ser humano. Así es el Evangelio. Entra en nosotros y lleva ese proceso maravilloso que cada vez nos va enseñando más. Y entonces viene Juan, delegado para predicar el Evangelio de Dios. Porque el Evangelio no es ni de fulano, ni de sutano, ni de mengano, es de Dios. Y entonces aparece en aquellos días, donde en el lugar que aparece es el desierto de Judea, y su ocupación era predicar que el reino de Cristo se había acercado, que el reino de Cristo se había establecido por la locura de la predicación. Mire, entonces vemos nosotros aquí que dice que en aquellos días llega Juan predicando en el desierto de Judea con un mensaje de arrepentimiento. Oiga, pero qué raro porque les está predicando los judíos y ellos tenían, digamos, la Torá, tenían el Antiguo Testamento, tenían la ley, eran religiosos. Y entonces llega Juan, porque Juan, este es un hombre que venía del cielo, antecede a Cristo Jesús en su nacimiento en cuanto a 6 meses más o menos de diferencia. Y entonces este hombre que venía del cielo, pero venía escondido en un cuerpo de hombre, no podría decir, porque podría equivocarme, que es el primer hombre que viene escondido. Atrás viene Jesús, otro hombre escondido en un cuerpo humano, porque viene del cielo, vienen ambos. Juan Bautista aparece para empezar a predicar, a pregonar. Detrás de mí viene uno que yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de sus zapatos, de su calzado. Es grandísimo, es mayor que yo. Y lo presenta Juan. Juan no venía predicando de sí mismo. Juan venía predicando del que habría de venir, el que yo no soy digno ni de desatar las correas de su sandalia. Él es tan grande que yo no soy digno de poder ponerme a la par de él. Entonces Juan venía predicando. ¿Qué era lo que venía predicando? Pero si esta gente tenía religión, ¿qué era lo que predicaba? Vuélvanse a Dios. Volverse a Dios. Usted que me está escuchando, usted no nació por un invento, por una relación sexual únicamente, sino que usted nació por la voluntad del Señor. Todos los seres humanos hemos nacido por la voluntad de Dios. ¿Y sabe para qué nacimos? Para exaltar y engrandecer el nombre del Señor. Pero eso se ha olvidado. Y entonces Juan viene porque tenía profecías, tenían profetas naturalmente, tenían religión, leían la Torá, guardaban el día sábado. Era gente que tenía una religión, pero entonces el Evangelio no es una religión, claro que no es una religión. Es el mensaje que viene de parte de Dios a la humanidad. ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntase,
Eso es. Y que es arrepentirse. Usted va hacia allá en esta ruta, pero cuando se arrepiente, usted se regresa. Ese es el arrepentimiento del cual está hablando el Señor. Entonces, un hombre que venía escondido del cielo, ¿cómo venía? Se metió en un cuerpo. Y ahora aparece un cuerpo de hombre y a este le llamaremos Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Tal vez habla de desierto por la dureza que había en ese momento, porque mire, cuando usted ya tiene una religión, vienen pensamientos, ¿y para qué necesito el evangelio si ya tengo una religión? Porque lo compara al evangelio con una religión. La religión la inventan los hombres para ligarlo a usted, a Dios, si ese creo que es el propósito, o tal vez es el propósito de enriquecerse, o tal vez es el propósito de hacerse famosos, o tal vez es el propósito de estafar a la gente, o tal vez es el propósito de ser protagonista, exaltado en cuanto a la predicación, porque esa es la propuesta. Entonces, ¿por qué le decía? Viene Juan y viene predicando en el desierto y diciendo arrepentíos. ¿Qué significa esta palabra arrepentíos? Volverse a Dios. Pero hombre, ¿a quién les está diciendo que se arrepientan? Pues ahí habían fariseos. Estos fariseos significa separados. Era una clase aparte. ¿Por qué? Porque estos fariseos, ellos pensaban que el favor de Dios estaba única y exclusivamente sobre ellos. Estaban también los fasidín, hombres santos que deseaban mantener viva la reverencia por la ley. Estos eran unos de los hombres. Estaban los saduceos. Estos negaban todo lo sobrenatural. Mire, ángeles, era gente moralista. Entonces, aquí vemos diferentes tipos de personas y estaba, pues naturalmente, el vulgo, la gente que no pertenecía ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los fasidín. Y entonces viene Juan y predica un evangelio de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento tiene mucho significado porque lo que estaba diciendo Juan es, vuélvanse a Dios, arrepentíos y vuélvanse a Dios. Está hablando de una vida nueva. Porque mire lo que más choca, y le digo, y podemos entrar nosotros, porque el evangelio es un cambio de vida, no es un cambio de modales, no es un cambio de actitudes, sino que es un cambio de mente, y únicamente cambiándonos a nosotros nuestros pensamientos, que a eso le llamamos cambio de mente, va a haber un cambio en las personas. Porque vuelvo a repetir algo que ya se volvió como un estribillo aquí, pero yo no tengo nada contra estas personas. No tengo nada, absolutamente nada contra estas personas. No tengo que decir, están porque no les ha llegado la luz. Por ejemplo, los narcóticos anónimos. Lo único que les interesa es dejar la droga. Los alcohólicos anónimos. Lo único que les interesa es dejar el alcohol. No hay un cambio de vida. Y por eso es que mucho evangélico, mire, yo estoy luchando. Yo no me puedo poner como un ejemplo. Yo no puedo hacerlo. Estoy luchando. ¿Y sabe contra quién lucho? Ni siquiera contra el diablo, porque el diablo ya me facultó la Biblia para reprenderlo. Reprended al diablo y dices, él huirá de vosotros. ¿Sabe con quién lucho yo? Con mi naturaleza, con mi carne. Porque hay una parte mía que ya se entregó a Cristo. Hay una parte de mi ser
que ya se entregó al Señor, pero hay otra parte que fue lo que Pablo vio en mis miembros y hago lo que no quiero hacer, lo que desagrada a Dios, eso hago. Pero sigo adelante, porque el que empezó la buena obra en usted y en mí, dice la palabra que la va a perfeccionar. Yo tengo esperanza. Y como dijo, dijo Job, aunque me mate, aunque Dios me mate, porque Satanás le empezó a decir a Job, vas a seguir confiando en Dios. Ya te mató tus 10 hijos, ya no tenés nada, ya estás en la lipidia, ya no tenés empresa, ya no te respeta ninguno. Antes eras juez, antes juzgabas en la puerta de la ciudad, ahora, pero ni los borrachos te respetan. Satanás. Y Job medita y dice, aunque me mate, en él confiaré, aunque no tenga nada que comer, aunque el que me decía hermano, el que me decía pastor, el que me decía usted es como mi papá, me falle, seguiré confiando en el Señor. Aunque te falle cualquiera, tu confianza tiene que estar en el Señor. Y entonces viene Juan el Bautista predicando a un pueblo que difícil es predicarle a personas que creen que están en la verdad. Es muy difícil. Choca todo esto porque aquella gente se sonríe como quien dice, estoy bien. Te quiero decir, si tú me estás oyendo y no estás en una relación con el Señor, ¿y cómo se empieza esa relación con Dios? Recibiendo a Cristo Jesús como su Hijo. No estás bien. Estás mal. Hay muchas cosas que no funcionan en tu vida. Tienes un trabajo, tienes una empresa, tienes una familia, pero no tienes a Cristo. Estás mal. Por eso los ricos lo único que tienen es dinero. Porque la mayor parte de gente muchas veces creemos que con el dinero se resuelve todo. Y eso es falso. Por eso Juan viene ahora preguntando, y ni preguntando, sino lanzando un mensaje que decía arrepentíos. ¿Qué significa esto? Vuélvanse a Dios. ¿A quiénes se lo está diciendo? Religiosos. A religiosos. Vuélvanse a Dios. Por eso, mire, nosotros hablamos de los sacerdotes católicos, pero hay pastores. Y yo podría caer en eso si me aparto del Señor. ¿En qué? En ser pedófilos, en abusar de las personas sexualmente. No solo en los sacerdotes ocurre eso. Dentro de la iglesia cristiana hay borrachos, dentro de la iglesia cristiana hay homosexuales, dentro de la iglesia cristiana hay drogadictos. Ahí están, y muchos de ellos predicando la palabra del Señor. Por eso nos hemos enfrentado que llegamos de segundo o llegamos de último y la gente ya no cree. Por aquí pasó el diablo y el diablo también predicaba. Lo único que el diablo predica y nunca se convierte. Y entonces Juan viene, si ya tenían religión, y Juan viene a hablarles de un mensaje en donde la base es el arrepentimiento. ¿Qué es entonces? Vuélvanse a Dios, pero cambien de mente. El único que puede cambiar tus pensamientos y tu mente se llama Jesucristo, porque el reino, oiga, de los cielos, no de este mundo, sino el reino de los cielos. Entonces el Señor viene del reino de los cielos. ¿A qué? A libertarnos del pecado. El pecado no lo podemos dejar solo con conocer que es malo. Si yo sabía que tomar, yo sabía que fumar, yo sabía que adulterar era malo, pero no podía dejar de hacerlo. Hasta que vino mi campeón indiscutible, Cristo Jesús. Entró a mi vida. Me provocó el Señor cuando entró a mi vida un sentimiento dentro de mí que me estaba recibiendo. Sentí tanto amor y me sentí
que aquella suciedad que tenía en mi vida me la estaba quitando el Señor. Jamás le voy a predicar a usted o le voy a contar a usted que soy impecable. No hay hombres impecables, pero hay hombres que luchamos para ya no ser gente que sigue pecando. Y entonces Juan estaba aquí con un mensaje maravilloso. Miren, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué significa el reino de los cielos? Que viene a libertar al hombre del pecado. Porque hay cárceles físicas y hay cárceles espirituales de donde el hombre no puede salir. Por eso he podido ver hombres, he podido ver mujeres que ya tienen, que están casadas, que están casados, que ya tienen años y no pueden dejar de ver pornografía, no pueden dejar la masturbación, no pueden dejar todas aquellas cosas, que es inducida por espíritus inmundos, lascivos, que actúan contra Dios. Y entonces viene Cristo precisamente a libertar del pecado al hombre, porque el pecado, le cuento que es importado. El pecado no es de este mundo. El pecado dice que entró. Entonces, si entró, no estaba. Tuvo que desobedecer aquel hombre que se llama Adán para que el pecado entrara en él. Y entonces viene Juan, así como entró el pecado, así entra la palabra bendita del Señor, porque ¿sabe quién es la palabra? Cristo. Primero entra la palabra, por eso es que la palabra nos compunge y nos lleva al arrepentimiento. Entonces venía Juan y decía, arrepentíos, vuélvanse a Dios, cambien de mente. Si tenían religión, tenían los estatutos, tenían los 10 mandamientos, tenían la Torá. Y entonces arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, donde Cristo es el soberano, es soberano. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías desde aquel tiempo. Miren, ahora estaban endurecidos y por eso tiene que citarles lo que dijo Isaías, porque se habían endurecido. La religión había llenado sus corazones. Estaban llenos. Por eso es que, se introdujo dentro de la iglesia católica y evangélica la limosna. Porque esa es la mentalidad de mucho cristiano evangélico que da limosna. Porque se le metieron en la cabeza que al dar limosna la está dando para que sus pecados sean pagados. Y entonces ahí estaba, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, donde Cristo es el soberano, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías. Repito, se habían endurecido, la religión había llenado sus corazones y ellos creían que estaban bien. Este era el pensamiento farisaico, que tenían mucho porque Dios estaba agradado de ellos y les sobreabundaba y les sobreabundaba. Y entonces este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, porque se habían endurecido de tal manera, habían llenado sus corazones de religión. Y entonces Juan aparece como apareció Isaías, como un atalaya. Un atalaya era el que se subía en la torre, en una torre alta hecha de madera, de troncos de árboles. Y ahí estaba el vigilante. Y cuando miraba el peligro, tocaba el shofar para despertar a los que estaban dormidos. Cuerno de carnero para despertar a los que estaban durmiendo. Isaías era un atalaya en donde Dios le dio el shofar. Y el shofar era la palabra bendita del Señor. Y por eso dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y hagan derechas sus sendas. Mire, estaban orgullosos de sus privilegios.
El privilegio no debe de manifestar un orgullo en el hombre, sino tiene que manifestar realmente en el hombre una devoción y una sencillez, una humildad, porque ninguno de nosotros somos dignos de los privilegios que Dios nos da, porque Dios escogió lo peor del mundo. Somos nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Y realmente nos describe perfectamente bien. A pesar de que estamos en el presente siglo, ahora miren cómo vivimos nosotros, profesionales que realmente venden sus manos y venden el juramento que un día hicieron de ayudar a las personas que están enfermas y que le pusieron el juramento hipocrático, y tienen algo de razón porque son unos grandes hipócritas, porque por unos cuantos centavitos, dinerito, ahí es donde hace un montón de profesionales, entre comillas, su dinero haciendo abortos. Las famosas comadronas de aquel tiempo que también fueron contaminadas. Gente que se dedica realmente solo a matar niños. Y niños que no se pueden defender porque están en el vientre materno. Cuando los médicos les inyectaban un líquido que los mataba, le inyectaba a la madre ese líquido en el vientre, y se vio en las radiografías, en las tomas que posteriormente las hicieron, no sé cómo el niño iba huyendo porque aquel líquido que le habían introducido en el vientre a la madre lo mataba. Pero ¿sabe cómo? Quemado. Y el niño percibía eso. Sí, ese niñito que tal vez todavía no tenía completo, no era un ser completo, porque sus manos, porque sus piecitos estaban creciendo, porque sus ojitos los tenía cerrados, pero tenía vida. Y aquel líquido iba sobre ellos, y cuando ese líquido los alcanzaba, los quemaba y los mataba. Y entonces, hemos crecido mucho. Cuánto invento, hoy tenemos más misericordia de los perros que de los niños. A los perros les compramos concentrado, a los niños no les compramos comida vitaminada. Ahí andan. Ahora los niños se venden como se venden los animales. Y muchos a los niños los compran para sacarles sus órganos internos. ¿Cómo mirará esto Dios? Yo creo que necesitaríamos ser destruidos. Pero ¿sabe por qué no estamos destruidos? Porque la misericordia de Dios es grande. Es algo que el hombre con su mente humana no entiende. Es algo que no se entiende con el raciocinio, sino se va a entender con el corazón, porque lo primero que tiene que hacer Dios con usted, conmigo y con la humanidad es cambiarle el corazón. Ahí está. Ya tienen una religión en donde en conventos han encontrado un montón de cadáveres de niños. ¿Será que lo fueron a enterrar ahí? No. Son los embarazos de aquellas señoras llamadas monjas. Entonces, por el tiempo que me queda, dice acá: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Prepárense para la venida del Señor. Rectifiquen sus vidas, rectifiquen la comida, rectifiquen la ley. Ustedes restringen lo externo. Miren, restringimos lo externo en ese tiempo. Pero el Evangelio no es de restricciones, sino es un cambio de vida. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, porque aquí Dios las hace nuevas. El único que puede cambiar tu vida se llama Jesucristo.
estás haciendo planes para el año entrante, planes de dejar de chupar, planes de dejar de drogarte, planes de dejar una mujer y establecer un solo hogar. No, mejor dile al Señor que dentro de tus planes que esté entregarte a Cristo y entonces Él va a delinear tu futuro y va a arreglar tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente. Estaremos orando por ti y gracias por compartir conmigo este espacio de tiempo.